presento, mi nombre es Laura Alejandra Novoa y bienvenidos a Parsimonia, un lugar para hablar de literatura y de todo lo que los libros nos pueden enseñar. Primero que todo, antes de iniciar con el tema de hoy, quiero contar un poco por qué quiero crear este espacio y es básicamente que, bueno, uno, me encanta la literatura, amo leer, pero también siento que por medio de los libros y de las buenas historias, a veces encontramos respuestas a preguntas que no sabíamos que teníamos o que no sabíamos cómo responder, ¿no? A través de personajes nuevos, de lugares nuevos. Y quiero crear como ese espacio íntimo en donde nos cuestionemos y podamos pensar un poco y no solo leer por el placer de leer, sino también como por aprender. Bueno, pues este fue mi verano del 2025. El primer libro lo leí en realidad hace 2 años y me tardé en leer los otros también porque me causó, fue un poco tedioso. Porque empiezas a conocer a todos los personajes, hay muchos personajes, y hasta que no sabes quién es quién y los nombres y qué es lo que hace y qué tiene que ver acá, entonces como que te tardas en meterte un poco en la historia, pero bueno, es necesario. Y ya estos 3 libros, ya esto fue devorármelos, o sea, fue cuestión de uno tras otro, no podía parar. Y leyendo estos 3, me di cuenta que hay una serie, dato curioso, voy a poner de pronto la imagen por acá de la serie para que puedan verla, y se llama tal cual, La amiga estupenda, si no estoy mal. Y es muy fiel, la serie es muy fiel a los libros, de hecho también tiene 4 temporadas, se hace en Italia, en Nápoles, que es donde surge la historia, los actores también creo que son italianos, entonces va de verdad muy a la par porque yo iba leyendo mientras veía la historia y cada vez que decía ya para porque aquí esto no lo he leído, pues paraba y leía y me daba cuenta que en serio iba. O sea, no se saltaba nada, no spoileaban nada, estaba muy bien, la verdad. Bueno, entonces, ¿de qué se trata nuestra saga de 2 amigas de Elena Ferrante? La historia nos va a presentar a nuestras protagonistas, 2 niñas que nacen en un barrio muy pobre de la ciudad de Nápoles, Italia, en el siglo pasado, 1930, más o menos, Lenu y Lila. Okay, entonces son ellas 2 y ya, simplemente ellas 2 se hacen amigas, son muy inteligentes, se conocen en la escuela, o sea, de chiquitas, ¿no? Y viven en el mismo barrio, entonces empezamos a ver el mundo a través de los ojos de Elena, de Lenu, que es la que escribe el libro. Ella desarrolla entonces toda la historia con su amiga. A través de los 4 libros vamos a ver cómo la vida de ellas 2 van cambiando y precisamente, fundamentalmente, por el acceso a educación que tiene Lenu, que termina siendo escritora, y Lila, que no accede a la secundaria o a la universidad por decisión de sus padres, que tiene pues una vida muy diferente. Sin embargo, ellas 2 van a mantener su amistad, que en realidad es una amistad muy tormentosa, porque está marcada por toda la violencia y por toda la historia que se vivió en el barrio, ¿no? Entonces las familias tienen diferentes negocios y vamos a ver cómo las familias a través de generaciones se van influenciando unas a otras, qué poder tiene unas sobre otras. Entonces aquí es donde vamos a mirar también, nos vamos a dar cuenta a través de esta historia ¿qué tanto poder tiene el lugar donde nacemos? ¿Qué tanto nos forja? Estas 2 niñas desde chiquitas querían desarrollar su creatividad y sobre todo querían poder escribir. Creían que por medio de la educación podrían cambiar sus destinos. Lamentablemente Lila, que de hecho es un personaje muy interesante, muy conflictivo, me encanta ella, porque es una mujer muy explosiva. Ella se ve muy frustrada porque desde chiquita no pudo continuar con sus estudios y eso para ella pues marcó definitivamente
lo que fue su destino, a diferencia de Lenu, que sí pudo acceder, sí tuvo el permiso de sus padres para poder seguir estudiando, porque de hecho ese es el tema también, ellas necesitaban el apoyo económico de sus padres y moral también para poder estudiar. Y eso fue, digamos que lo que rompió, lo que hizo que las historias de las dos se dividieran totalmente, a pesar de que Lila era muy inteligente, muy creativa y tenía muchas capacidades para poder tener, digamos que, la vida que Lenu llegó a tener. Entonces, nada, pues es muy interesante, como decía, porque podemos ver como todo lo que hace que una persona, o sea, lo que, con que juega en el destino de una persona y de una mujer, en este caso, en esta época, que es el lugar donde nació y todo lo que implica socialmente, económicamente, políticamente, eso. Las dos querían salir del barrio, o sea, de alguna u otra manera querían escapar de toda esa violencia y corrupción que se encontraba en el barrio y que desde muy chiquitas, sobre todo Lila, se dio cuenta que pues que el mundo era así y que ella quería cambiar eso. La van a cambiar, intentar cambiar de pronto el mundo, el sistema, desde esquinas muy diferentes. Es lo que hace que esta historia tenga como que esté tan ligada a la realidad, ¿no? Y lo que hace que a mí por lo menos me fascine es que yo veo la historia de ellas como una historia incluso propia y como una historia pues que prevalece. Entonces, como que cada quien intenta cambiar la vida o el sistema desde el lugar donde está. A veces más difícil, a veces más fácil, dependiendo de los recursos que tenemos, pero en medio de todo eso, pues nada, hay mucho conflicto, hay mucha frustración, hay subidas y bajadas, entonces, bueno, así es la vida. Y por eso es que creo que Elena Ferrante nos cuenta el mundo desde una perspectiva femenina. Y el punto central también, creo que es vital, es desde la amistad, que de hecho creo que es el tema más importante a tratar y que me gustaría que nos preguntáramos, de hecho. Bueno, así muy rápidamente voy a nombrar los libros y un poco como de lo que se trata para que tengan una idea de qué se viene y de qué habla un poco el libro, cada libro. El primer libro se llama La amiga estupenda. No sé, no es muy grueso de hecho, creo que es el más delgadito. Y como ya había dicho, acá cuenta la infancia, la niñez de ellas dos. Este libro me gustó, lo que me gustó del libro fue que ella hablaba desde la perspectiva de una niña. O sea, ella cuenta la historia desde cómo ella veía el mundo de chiquita. No es un adulto escribiendo la vida de una niña, sino que es ella misma diciendo con sus ojos y sus palabras lo que ella sentía, su fascinación por Lila, ¿no? Entonces, Lenu tiene una fascinación hacia Lila y hacia su creatividad y hacia su ímpetu muy grande, que es lo que le causa una curiosidad inmensa, y ella dice, yo quiero que ella sea mi amiga porque es que me da mucha curiosidad su forma de ser. También en un tanto en querer ser como ella, ¿no? Pero bueno, como ya había dicho, es un poco tedioso por el tema de los personajes, pero lo lindo y lo hermoso que me gustó mucho fue cómo me llevó a mí a pensar en cómo yo veía el mundo de pequeña, porque cuando tú eres pequeño tú ves todo gigante, o sea, de verdad, las personas, los lugares, todo es gigante. Entonces, ¿qué haces? Pues que te enfocas en tu mundo del colegio, de la casa, y no entiendes muy bien realmente cómo son las dinámicas o por qué tus padres tienen la relación que tienen o si es normal, ¿sabes? Es como con las dinámicas del barrio o de las familias, pues como que ese es el mundo de uno, pero al mismo tiempo uno no entiende por qué la gente se comporta como se comporta. Y es lo que hace Elena, ella habla, nos habla desde su perspectiva pues infantil o desde los ojos de una niña. Y creo que eso me pareció, bueno, muy interesante, como ya dije 1000 veces. Ahora, el segundo libro, no es este, se llama Un mal nombre. Aquí ya vamos a encontrar a Lila, a Lenu como adolescentes.
Aquí ellas van a explorar mucho su sexualidad y también van a empezar a conocer el amor romántico. Aquí no se trata de dar ningún spoiler ni nada, pero sí es muy interesante también ver cómo ellas empiezan a descubrir sus sentimientos y sus deseos y también a lo que se tienen que, como lo que tienen que enfrentar a tan temprana edad. Nuestro tercer libro se llama Las deudas del cuerpo y este es más o menos, ya empiezan los 30, finales de los 20 años, principios de 30. De hecho, acá ya Elena es madre, entonces nos habla mucho también como de la maternidad y de lo que eso implica, de lo que eso implicó para las dos. Ok, y por último tenemos a La niña perdida, es el último libro. Ya nos cuenta de la adultez y la vejez. La verdad es que a la vejez le dan muy poco espacio, pero nada, la adultez y ellas de hecho como que en este libro vuelven a tener un contacto mucho más cercano porque anteriormente a través de los libros ellas se distancian, ellas vuelven a tener contacto y bueno, en realidad se debe a que la amistad es muy tormentosa, sobre todo a los ojos de Elena, de Lenu, que es la que escribe y la que lo cuenta. Para ella la amistad le pesaba mucho. Y ahí está el tema interesante, porque ella siempre se sintió inferior en muchos aspectos a Lila, ¿no? Entonces Lila era más hermosa, era más bella, era más inteligente, más creativa, más fuerte. Y Lenu siempre se hizo muy pequeña al lado de Lila. Entonces creo que ahí como que también me sentí muy identificada porque yo también me he hecho muy pequeña al lado de mis amigas y creo que es un tema del que no se habla y me gustaría ponerlo en la mesa y es como esa necesidad a veces de compararnos con nuestras amigas, con las mujeres que están a nuestro alrededor. Hablando un poco de los personajes, solamente quería resaltar el hecho de que es muy presente en toda la historia, en todos los libros, el miedo que Lenu tenía, que su amiga Lila, con su forma tan maravillosa de ver el mundo, de ser, ella era una mujer arrolladora tanto físicamente como intelectualmente, tenía tanto miedo de que ella le quitara lo que Lenu había construido en su vida. Era como una sensación de siempre sentirse inferior, siempre sentirse menos y con menos capacidades. Que si Lila tuviera las herramientas, hubiera ido a la escuela, estudiado, salido de Nápoles, bueno, y hasta ahí lo dejo porque no quiero hablar más, no quiero dar spoilers. Si Lila tuviera todas esas herramientas, Lila lo hubiera hecho mucho mejor que Lenu. Entonces, como que ese miedo está siempre presente en el libro y es lo que me lleva, de hecho, pues a sacar el último tema de este video, que es qué podemos analizar, qué podemos llevar de la historia a nuestras vidas personales. Y es el cuestionarnos sobre la amistad, ¿no? Sobre qué efectos tienen la amistad en nosotras y qué tanto nos influencian nuestras amigas en nuestra vida, qué tanto miedo tenemos de que nuestras amigas tengan una vida mejor que nosotras o que tanto nos comparamos con ellas y con lo que ellas construyen. Porque creo que es un tema que personalmente lo he sentido envidia o he sentido, de pronto me he sentido inferior o he querido ser otra mujer, una amiga mía, o he querido tener sus cosas, su carrera profesional o su vida, a veces de pronto incluso en temas amorosos de parejas, y digo, ok, gracias porque Elena Ferrante habla de eso, porque habla de esas inseguridades que nosotras como mujeres tenemos muchas veces en nuestras relaciones de amistad, sobre todo con otras mujeres. Entonces es un buen momento después de leer los libros para preguntarnos, pues bueno, ¿qué amigas tengo? ¿Con qué amigas de verdad tengo ese lazo tan fuerte que digo, me influencia o no me influencia en este aspecto, en nuestro aspecto? Y eso, ¿y por qué son nuestras amigas? Porque las escogemos, de hecho, muy conscientemente. Y bueno, ese es como
lo que quiero con lo que me gustaría que nos quedáramos de los libros, preguntarnos eso y hacer que nuestras relaciones de amistad, en vez de ser tormentosas y conflictivas, como lo era sobre todo en el caso de Elena, con eso nos vamos a quedar con la pregunta de qué tan enriquecedoras son nuestras amistades y ya. Muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo de ver este video. Espero de verdad que puedan leerlo, y si ya lo leyeron, que comenten y me cuenten si les gustó, si es válido todo lo que estoy cuestionando. Y bueno, hasta la próxima.